Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sí, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando anteriormente para calcular la resistencia a compresión de un elemento no esbelto, ¿sí? De una sección T. Sí, anteriormente habíamos calculado este estábamos haciendo el análisis para una sección WT de 7 por 60, donde calculamos pues obviamente el pandeo local para verificar que el elemento es un elemento no esbelto. Si calculamos el pandeo por flexión y calculamos también el pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión mediante la ecuación E4-2. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es también calcular la misma sección en X y en Y, la resistencia en compresión de un elemento no esbelto, ¿sí? De un elemento no esbelto, ¿sí? Y si se fijan, pues la sección T, ¿verdad? Pues es una sección que es igualmente, en este caso, esta sección que estamos analizando, es una sección no esbelta, ¿verdad? Y tiene su patín, es un elemento que es un elemento no atiesado, y el alma también es un elemento que es no atiesado, ¿verdad? Entonces para esta sección se está haciendo ese análisis. Ahora vamos a calcular el pandeo por torsión y el pandeo por flexotorsión, ¿sí? Con la ecuación E4-5, ¿sí? Que es para miembros con eje de simetría, con simetría en el eje Y. Pues obviamente esta parte aplica para la sección T, ¿verdad? Y también aplicaría para los ángulos dobles, ¿no? ¿Sí? Esa expresión E4-5, pues las vamos a obtener, la estamos haciendo del análisis del manual de la ISC o del manual del INCA, ¿sí? Donde tenemos para elementos que son para miembros con un eje de simetría con simetría en el eje Y, es la ecuación E4-5, que es el valor del esfuerzo FE, ¿sí? Obteniendo ese esfuerzo FE, pues lo vamos a sustituir este esfuerzo FE con la ecuación E4-5, se va a sustituir ya directamente en las ecuaciones E3-2 o E3-3, según sea el caso, ¿verdad? Si caemos en el caso A o en el caso B, ¿sí? Entonces, pues vamos a continuar con el análisis, ¿sí? Vamos a utilizar también para miembros con el eje de simetría en el eje Y, sí se va a utilizar la ecuación E47, la E48 y la E49, ¿sí? Como ya todo lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, cómo calcular el valor de H, el valor del radio polar, ¿verdad? El radio polar de giro, ¿sí? La H. Y ahora lo nuevo aquí va a ser calcular con la ecuación E49, vamos a calcular el esfuerzo EZ, ¿sí? El esfuerzo EZ con esta expresión que es la E49, ¿sí? Obteniendo los valores, fíjense que aquí tenemos FEX, FEY y FEZ. Obteniendo nosotros esos valores, se va a sustituir ahora en esta ecuación E45, ¿sí? Que está en relación de FEY y FEZ. Obviamente, si primero hago el análisis para Y, pues sustituyo aquí FY, ¿no? FEY, y luego lo hacemos para X, pues lo sustituyo ahora para X después, ¿verdad? En la ecuación para obtener el FE, ¿sí? Ese FE, recuerden que pues es el que vamos a utilizar ya en la expresión E32 o E33, ¿sí? Pero ya esta ecuación está utilizando también, por un lado, el pandeo por flexión, ¿verdad? Que este es el pandeo de Euler en X y en Y,
y luego obtiene el pandeo por torsión, ¿verdad? Con las propiedades de torsión. Entonces vamos a calcular la capacidad en compresión de ese elemento no esbelto, no atiezado. ¿Sí? Entonces, pues vámonos aquí a la sección. Vamos a, obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Que tenemos que necesitamos el módulo de elasticidad del material, el esfuerzo de fluencia y las propiedades que tiene esa sección. ¿Sí? Necesitamos el radio de giro en X, el radio de giro en Y, el área bruta, la constante de torsión, el módulo de rigidez al cortante, ¿sí? Eso es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Bueno, pues entonces, y obviamente pues las inercias, ¿no? También. Vamos a empezar con el análisis, ¿sí? Primero, dice aquí en la sección E45 que hay que calcular el esfuerzo FEY en Y. ¿Y cómo se calcula el FEY? Pues con el esfuerzo de Euler, ¿sí? Con el esfuerzo máximo de Euler. Aquí está en la E48, ¿sí? Pues bien, vamos a calcular ese esfuerzo FEY, que ya viene aquí, ¿verdad? Que viene siendo el valor de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material entre la relación de esbeltez en la dirección de Y al cuadrado, ¿verdad? Que es igual al KY por la longitud entre el radio de giro en la dirección de Y elevado al cuadrado. Ahí está. Ya encontramos el pandeo en la dirección de Y, ¿sí? En primera instancia voy a hacer mi análisis en la dirección de Y luego lo voy a hacer en la dirección de X. Aquí ya está el esfuerzo EY, ¿sí? Que es el esfuerzo de máximo de Euler. Y luego vamos a encontrar la torsión, ¿no? El esfuerzo FE por medio de la torsión, obviamente involucra a las propiedades de torsión del elemento, ¿verdad? Y si se fijan, aquí tenemos de igual manera en esta expresión, pues el radio polar de inercia al cuadrado, que habría que calcularlo como lo calculamos anteriormente en el otro video, ¿sí? Que ese, ese radio polar de inercia, sí, pues se va a calcular con la expresión que teníamos anteriormente, ¿no? Con esta expresión que está aquí, que involucra a x0, a y0, las inercias y el área. Donde x0 y y0, ¿sí? ¿Eran qué? Eran las coordenadas del centro de cortante con respecto al centroide de la sección, ¿verdad? Con respecto al centroide de la sección, teníamos que sacar, según donde esté el centro de cortante, ¿sí? En este caso es para la sección T, pues teníamos que calcular con respecto al centro, al centroide de la sección, había que restarle la mitad del espesor del patín de la sección T, ¿verdad? Restárselo al centro, al centroide, para que me dé ¿quién? Para que me dé la coordenada del centro de cortante a partir del centroide hacia arriba, ¿sí? Ya que en x0 y pues, en x pues no tiene coordenadas, ¿verdad? No tiene coordenadas a la derecha ni a la izquierda este centro de cortante para la sección T, ¿sí? Muy bien, pues con eso se calcula el centro de las coordenadas del centro de cortante. Sabemos que para x0 es igual a 0, como por ahí marca también una nota muy importante, ¿verdad? En el capítulo E, ¿sí? Ahí marca que para las secciones T y ángulos dobles, el valor de la coordenada del centro de cortante en X es igual a 0, ¿sí? Allí están ya las coordenadas del centro de cortante, que estas las voy a ocupar para obtener el valor de el radio polar de giro,
¿sí? Que viene siendo el valor que ya habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Ya sustituimos todos los valores para obtener R0 de tilde al cuadrado, ya teniendo los valores del centro, de las coordenadas del centro de cortante con respecto al centroide. Ya tenemos las inercias y el área bruta, y obtenemos el radio polar de giro, ¿sí? Bien, pues entonces ahora voy a calcular el esfuerzo FEZ con esta expresión que está aquí, ¿verdad? Con esa expresión que está ahí, voy a calcular el FEZ. Bien, pues solamente nos resta sustituir los valores, ¿verdad? Cuidadosamente, pues hacemos la expresión, metemos los valores, que es el valor de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo de elasticidad del material. El valor de CW aquí no lo va a tomar en cuenta, ¿sí? Para la sección T, ahí tenemos otra nota, ¿sí? Tenemos una nota donde dice que se omite en las secciones T y ángulos dobles la constante de alabeo. Se puede omitir, ¿sí? Entonces, si se omite, pues aquí en esta expresión no vamos a poner nada de CW, ¿sí? Dice que se omite en T's y en ángulos dobles ese coeficiente de alabeo, ¿sí? Esa constante de alabeo. Entonces, pues vamos seguimos con los valores, ¿no? Que es el valor de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad entre el valor de kz, que multiplica a L, ¿verdad? Que multiplica a L, y esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Y luego le vamos a sumar el valor de G, que es el módulo de rigidez al cortante, multiplicado por la constante de torsión, ¿sí? Aquí ya viene. Y luego se cierra el paréntesis, se abre otro paréntesis, que es la relación de 1 entre el valor de AG multiplicado por el radio polar de giro, ¿sí? Ahí está. Hacemos la operación y obtenemos el valor del FEZ, ¿sí? Ya teniendo el valor de FEY y el valor de FEZ, y ya también obteniendo el valor de H, ¿verdad? Recuerden que H pues también lo encontramos ahí, ¿verdad? Lo encontramos con la ecuación que tenemos por acá. El valor de H se obtiene mediante la ecuación E4-10, ¿sí? Que solamente nos resta, pues aquí, sustituir los valores que ya los teníamos calculada esa expresión anteriormente, ¿verdad? Que sería 1 menos el centro de cortante en X al cuadrado más el centro de cortante en Y, las coordenadas del centro de cortante en Y al cuadrado entre el radio polar de giro. Y obtenemos el valor de H. Bueno, pues ya como obtuvimos ya los esfuerzos EY y el esfuerzo EZ y H, pues ahora nos resta obtener el esfuerzo FE de la ecuación E4-5. Bien, pues vamos a sustituir valores directamente ya en esa expresión, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en meter los valores, ¿no? Bueno, aquí dice que es el FY más el FEZ dividido entre 2H, ¿sí? Dividido entre 2 veces H, que va a multiplicar a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces el valor del FEY por FEZ por el valor de H, y eso lo voy a dividir entre el valor de FY más FEZ al cuadrado, ¿sí? Son los valores que ya tenemos.
Bien, pues entonces el esfuerzo FE ya lo obtuvimos con la ecuación E45. ¿Sí? Ahora tenemos que verificar, ¿verdad? Si el valor del FY entre el FE es menor que 225, ¿no? Según el pandeo por flexión, según la ecuación E3-2 o la ecuación E3-3, vamos a utilizar un FY entre el FE menor o igual o mayor a 225, ¿sí? Para las expresiones A o B. También lo podemos hacer con respecto a la relación de esbeltez menor o igual o mayor al valor que tenemos del lado derecho de la expresión, ¿verdad? Yo lo hice ahorita con la expresión del FY entre el FE, ¿sí? Y voy a verificar cuánto, si ese valor es menor a 225 o mayor, ¿no? Entonces aquí vimos que ese FY, vamos a poner por aquí el valor de esa relación, ¿no? Tenemos ahí el valor de FY entre el valor del FE que acabamos de obtener, me da 0.736, ¿verdad? Entonces ya ese valor que tengo yo ahí, ¿sí? Es menor que 225, por lo tanto vamos a utilizar la ecuación E3-3. ¿Sí? Vamos a utilizar la ecuación E3-3 que marca ahí el manual, que viene siendo el esfuerzo crítico es 0.877 del valor del FE que nosotros tenemos por ahí. ¿Sí? Entonces aquí ya marca que el esfuerzo crítico pues viene siendo 0.877 por el FE, ¿sí? Por el FE que ya obtuvimos, que viene siendo este. ¿Sí? A ver, aquí qué está sucediendo. Por el FE, esfuerzo crítico es 0.877 por este esfuerzo FE, ¿verdad? Por el esfuerzo FE. Sí, pero aquí resulta, ¿verdad? Que la que gobierna no es esta, ¿verdad? Sino que gobierna la de 0.658 elevada a la FY entre el FE multiplicado por el FY. Esa es la que gobierna, ¿verdad? Entonces, si yo ya sustituyendo mis valores para obtener el esfuerzo crítico, como caímos ya en esta condición, pues vamos a tener que ese valor es la que va a gobernar. Ahí está, es 2582,41, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ese ya es el valor del esfuerzo crítico, ¿sí? Que vamos a utilizar para encontrar ¿quién? La resistencia nominal en la dirección de Y en primera instancia lo hicimos. ¿Qué es el valor de ese esfuerzo crítico por el área bruta? Me da la resistencia nominal. Y la resistencia de la sección es el factor de 0.9 de reducción por la carga nominal, ya me da la resistencia de la sección en compresión. ¿Sí? Bien, pues esto ya es en Y. Tengo que hacer lo mismo para el valor de ¿quién? Para el valor de X, ¿verdad? Ahora, en vez del FEY, aquí en esta expresión se calcula el FEX, ¿no? Con las mismas características. Aquí nada más que aquí va a cambiar que la relación de esbeltez ahora va a ser en X. ¿Sí? Aquí ya lo tengo, que es igual al valor de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, ¿sí? Que divide a la relación de esbeltez en la sección en X elevado al cuadrado. Ahí está el valor, ¿sí? Y luego pues tenemos que encontrar también ahora el FE, pero este FE,
¿sí? Aquí ya vamos a sustituir el valor del FEX en vez del FEY, ¿sí? Que viene siendo este valor, ya va a estar aquí metido en esta ecuación. ¿Sí? Recordemos que pues este valor del FEZ pues es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿sí? Es el mismo valor que nosotros obtuvimos para el análisis en Y, ¿sí? Que viene siendo, nada más hay que sustituir los valores, ¿sí? Y obtenemos ya ese FEZ como lo obtuvimos anteriormente. Bueno, pues entonces ya sustituyendo los valores en esta expresión para obtener el FE, ¿sí? Se obtiene un FE sustituyendo el FEX, que es este que está acá, más el FEZ, que pues es el que calculamos por acá, entre 2 veces H, que está multiplicando a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces FEX por FEZ y por H, dividido entre el valor de FEY más FEZ al cuadrado, para obtener el FE. Ya obtuvimos el FE y ahora vamos a verificar qué ecuación voy a obtener o qué ecuación voy a utilizar en E32 o la E33, ¿no? Si el FY es menor o igual a 225 o es mayor, ¿sí? Y vamos a obtener la E32 o la E33 respectivamente. Muy bien, pues entonces haciendo el análisis dice que dice que el valor del FY entre el FE es mayor a 225. ¿Esto qué quiere decir? Que el esfuerzo crítico que se obtiene de la sección E33 pues viene siendo 0.877 del valor del FE, ¿verdad? Que es la que aplicó en la ecuación 3.3, ¿no? Porque el FY entre el FE es mayor que 225, entonces aplica la ecuación E3-3. Y obtuve ya el esfuerzo crítico. Aquí vamos a comprobar que es 0.877 por el valor del FE. Y me da 890.55, que es lo que tengo yo acá. Bien, pues encontrando yo ya este valor del esfuerzo crítico, puedo encontrar el valor de la resistencia nominal a compresión del elemento no esbelto, no atiezado, que viene siendo el esfuerzo crítico por su área bruta. Y la resistencia, ya que marca el manual, que hay que multiplicar esa carga nominal por un factor de 0.90. Aquí están ya los resultados. En X y en Y. Bueno, pues ya obtuvimos la resistencia a compresión del elemento no esbelto y no atiezado. Ahora las voy a comparar. Voy a comparar lo que obtuvimos con la ecuación E42, que es la por pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión, como también la E45, también por torsión y flexotorsión. Y la voy a comparar también con el de pandeo por flexión en X y en Y. Sí, aquí pandeo por flexión tiene 91.8 toneladas. Aquí la ecuación E4-2 tiene 91.5. Y la ecuación E45 tiene 91.53. Aquí está gobernando pandeo por torsión o flexotorsión,
Y ahora vamos a verificar de la ecuación E4,5 y de la ecuación E4,2 cuál gobierna. Aquí tenemos que la ecuación 4,2 es 91.57 y la E4,5 es 91.530. Por lo tanto, va a gobernar pandeo por flexotorsión o pandeo por torsión. ¿Sí? Y está gobernando la más pequeña de todas, que es con la ecuación E4,5. Ahí está. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo en la dirección de Y. Aquí tenemos con la ecuación E4,5 101.7 toneladas. Con la ecuación E4,2 tenemos en la dirección en la otra dirección, aquí me estoy confundiendo, aquí es en X, ¿verdad? Estoy tomando la carga nominal, eso no es cierto, hay que tomarla en la dirección de Y, que viene siendo esta, que esa ya es la resistencia en la dirección de Y con la ecuación E4,5. Tenemos aquí que es el valor de 265.4. Vamos a ver con la ecuación 264.76. 265 y esta es 264 que está gobernando con la ecuación E4-2. ¿Ya se fijaron? Ahora vamos a comparar este valor con el de pandeo por flexión, que viene siendo 267.26 toneladas contra 264.76. Entonces, pues gobierna la más pequeña, que viene siendo también por torsión, por pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión, ¿sí? Pero aquí, si se fijan, en Y gobierna para la ecuación E4,2 y en X gobierna para la E4,5. ¿Ya se fijaron? Bueno, pues entonces lo que tenemos ahí, el esfuerzo que va a gobernar es el pandeo, perdón, que va a gobernar es el pandeo por torsión y el pandeo por flexotorsión. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí. Ahora, este resultado también lo voy a comparar con las tablas, ¿no? Tenemos una sección de 7 por 60. Me voy al manual del ISC y tenemos una longitud de 610, ¿no? 610 centímetros. Aquí voy a encontrar en esta tabla 4-7 la resistencia a compresión axial, ¿sí? Con un elemento de 50 KSI de resistencia, ¿sí? Y tenemos la compresión en kips, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, aquí dice que hay que buscar el valor de la longitud efectiva, ¿sí? Con respecto a X y con respecto a Y. Entonces tenemos una de 7 por 60. ¿Sí? Si se fijan, pues no tiene, este 60 no tiene arriba un subíndice C, un subíndice F, ¿sí? Un subíndice B, ¿sí? Que quiere decir que esta sección no tiene problemas de esbeltez, ¿verdad? Y es lo que realmente acá encontramos en el pandeo local, pues que no son elementos no esbeltos, tanto el alma como el patín, ¿verdad? Entonces la resistencia que estamos revisando en X es 91.53 toneladas. Y aquí tiene para la dirección de X, tenemos nosotros 610 centímetros. Lo voy a pasar a pies, o sea, sería esto entre 30.5, me quedan 20 pies. Entonces para 20 pies en la dirección de X, para la WT, la sección T de 7 por 60, con el LRFD tenemos 203, ¿qué? 203 kips. Entonces recuerden que los kips pues son kilolibras. Entonces
tengo yo 203, voy a pasarlo a libras, que son 1000, para pasarlo a libras, y lo voy a multiplicar por 0.45 para pasarlo a kilos. 91.350 kilos. ¿Cuánto tengo en la más pequeña aquí? 91.530 kilos. Entonces aquí vamos a poner ISC, está marcando 91.350 kilogramos. Entonces, pues prácticamente estamos comparando nuestros resultados, sí, que nos están dando los menores, que está gobernando pandeo por flexotorsión y pandeo por torsión. ¿Sí? A nosotros la carga nos salió de 915, 91.530, y aquí es de 91.350, o sea, son como 200 kilos, ¿no? Vamos a hacer la diferencia, lo que nos salió a nosotros menos lo que tiene la tabla, son 180 kilos, ¿verdad? Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos bien en el análisis, está correcto el análisis. Ahora lo voy a hacer para la dirección de Y, que también gobernó pandeo por torsión o pandeo por flexotorsión, y nos dio 264.761, ¿sí? De igual manera para 20 pies, ¿sí? Con una resistencia de 3.515, que son 50 KSI, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a verificar ahora acá, que dice que ahora con respecto a Y, ¿sí? Ya me pasé, es la tabla de abajo. Ups, ya me pasé ahí. Creo que le piqué de más. Bueno, pues vamos a encontrar la sección T, ¿no? Creo que vienen aquí abajo, ¿no? O viene arriba, vamos a ver. Para encontrar la resistencia que tiene aquí la tabla, ¿sí? De la sección T correspondiente, ¿sí? Viene ahí la sección I. Para compararlo con nuestros resultados que tenemos ahí, ¿verdad? Y vamos a verificar que también mediante estas tablas pues podemos obtener rápido la resistencia de un elemento, ¿verdad? En compresión tenemos la resistencia también en flexión, resistencias en tensión, ¿sí? Para elementos normales y para elementos compuestos, directamente pues rápido obteniendo la relación de esbeltez, yo puedo obtener ahí el valor de la resistencia del elemento. Aquí está la sección T. Tenemos una sección T de 7 por 60. Aquí está 7 por 60. Ahí está. Y lo vamos a hacer para ahora para el valor de Y. Para 20 pies habíamos quedado con una resistencia de 50 KSI. Tenemos aquí 20 pies para el LRFD. Para 7 por 60 tenemos 584 kips. Entonces tenemos 584 por 1000 para pasarlo a libras, multiplicado por 0.45 para pasarlo a kilos. 262.800. Vamos a ponerle aquí 262.800 kilogramos. 262.800. Esto es lo que tiene la tabla de la ISC, ¿verdad? Y entonces comparando con la que tenemos nosotros son 264.761 contra 262.800. Vamos a hacer la diferencia por acá, que viene siendo este valor menos el de la ISC, pues tenemos 1961 kilogramos
de más nosotros. Pero relativamente es muy similar, ¿sí? Es muy similar lo que tenemos aquí. Eso quiere decir que está correcto el análisis, ¿verdad? Entonces, la carga a compresión de un elemento no esbelto con elementos no atiesados, en este caso fue para la sección T de T de 7 por 60, tenemos una carga en Y de 264.76 toneladas y una carga en X de 91.53 toneladas. Ya lo comparamos con el ISC y estamos dentro de los parámetros. Bien, entonces pues aquí terminamos ya con este ejercicio que es para elementos, recuerden, elementos no esbeltos y elementos no atiesados, ¿verdad? Ya más adelante pues vendrán los elementos esbeltos atiesados y los elementos esbeltos no atiesados, ¿verdad? Muy bien, pues entonces terminamos con la sección y pues hay que ponerse a estudiar. Aquí les recomiendo que se pongan a estudiar, ¿sí? Las condiciones de frontera para obtener los valores de K, ¿sí? Y luego ya mediante algunas tablitas por ahí podemos obtener esos valores teóricos y de diseño, ¿sí? O si no, pues mediante los nomogramas que ya conocemos para obtener esa rigidez relativa, ¿sí? Y obtener mediante un análisis del ladeo impedido o bien puede ser un análisis del ladeo no impedido, ¿sí? Para obtener los valores de K, y esa K pues obviamente nos va ahí a las resistencias, las va a modificar, ¿verdad? Las va a modificar los esfuerzos críticos. Muy bien, bueno, pues que tengan un excelente día. Recuerden que esto lo hicimos con la ecuación para miembros con un eje de simetría, con simetría en el eje Y, con la ecuación E45. Que tengan una excelente tarde.